se había dado a conocer que Víctor Abid Nieto había desaparecido. Él se desempeñaba como jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría de Protección y Vialidad en Gómez Palacio. Estas poblaciones que eran un verdadero oasis, todo tranquilo, no pasaba nada, la gente amable, cordial, como buenos norteños. Y ahora están viviendo un verdadero infierno. Una pesadilla. Sí, desgraciadamente ya encontraron a este jefe del Departamento de Recursos Materiales. Lo encontraron, bueno, para que les digo, en 3 bolsas de plástico, en una gasolinera ubicada en el Boulevard Ejército Mexicano. Y esto nada más es uno más de los momentos difíciles que se están viviendo en Gómez Palacio, en Lerdo, en Torreón, en toda esa zona que de veras, de ser un oasis, pasaron a convertirse en un verdadero infierno. Centros de trabajo y de desarrollo de grandes industrias y industria alimentaria. Todo esto pues se está yendo al caño, precisamente por la incapacidad de hacer frente al enorme problema social que implica el surgimiento de una delincuencia que viene a cubrir el hueco dejado por la falta de crecimiento económico en el país que ya rebasó los 20 años. Que no había allá. ¿Sí? Ahí había trabajo, claro, había prosperidad. Eran emporios el norte. Sí. Claro. Y esta zona de la laguna, en verdad todo el mundo quería irse a vivir allá. Una zona de mucho progreso, con mucho dinero, todo lo que dijiste de la gente de la laguna, trabajadora, honrada, directa, con mucha visión, con ganas de invertir, a diferencia de otros estados que guardan el dinero bajo el colchón. No, la laguna por eso se caracteriza. Y la gente muy abierta, muy franca, hospitalaria, buenas. Qué pena que el gobierno se haya visto rebasado por la delincuencia o en la necesidad de negociar ciertas cosas y de no perseguirlos hasta las últimas consecuencias. Están viviendo una pesadilla y luego a eso hay que sumarle la megadeuda que tiene el Estado, que aparentemente pues va a repercutir en esta nueva administración en cuanto a inversión y facilidad, pero ya no quieren invertir los laguneros, precisamente por eso. Cualquier señal que se dé de economía, de mejoría, de hasta el carro y las casas, bueno, se están cuidando mucho en ese sentido, aunque todavía existe uno que otro muy audaces y que se atreven a invertir porque siguen creyendo en su estado y en las autoridades. Son muy pocos ya. Y sigue siendo muy preocupante la situación en el estado de Guerrero. Por un lado, el gobierno promete velar por la seguridad de los 54 detenidos y que estos son los detenidos en Ayutla de los Libres, ¿verdad? Se llama. En Ayutla de los Libres, porque los habitantes de Ayutla ofrecen un juicio popular para ellos y ahí determinarán el grado de culpabilidad que tengan y las sanciones a las que se hagan merecedores. Y el gobierno dice que va a brindar la protección necesaria a estas 54 personas, pero no dijo cómo, no detalla cómo las va a proteger y evitar que se convierta pues prácticamente en un linchamiento. En el entendido de que las policías municipales no funcionan en esa zona y por eso tuvieron que crearse las policías comunitarias, el gobernador Aguirre, que hoy preside una reunión sobre cuestiones indígenas, está pidiendo la intervención del ejército y de las fuerzas federales, porque desde luego él no va a poder resolverlo, y no lo va a poder resolver
si entendemos que al principio de la constitución de la primer policía comunitaria, el señor Aguirre Rivero, como se llame, Ángel Aguirre, apoyó y de hecho aplaudió la formación de las policías comunitarias. En algún momento habló hasta de dotarlos de armamento moderno, porque las policías comunitarias, los veo en las fotografías, traen lo que se llama comúnmente rifle de chispa, que no funcionan para nada ante una resortera, ¿Cuál es su nombre? Exagerar. Los policías comunitarios se están extendiendo, ya ocupan alrededor de 8 o 10 municipios de la zona de Ayutla. Por un lado. Por otro lado, la pena máxima que tienen ellos para los que resulten enjuiciados es la ejecución, y eso se sale absolutamente de la Constitución, y están realmente alarmados porque no saben qué es lo que va a pasar si interviene el ejército, si intervienen las fuerzas federales. Se va a armar una sarracina y espantosa, y no saben cómo resolverlo. Ellos piensan que a partir de la reunión de hoy de Ángel Aguirre con grupos indígenas se encuentre alguna solución por la vía, comillas, del diálogo. Yo lo dudo. Y menos la van a hallar si a resultas de esta situación pues simplemente han desaparecido los crímenes del narcotráfico en la zona. Bueno, prefieren irse a otro lado. Los crímenes del narcotráfico, pero sí, está a punto de cometerse otro tipo, me porque fíjate que en el municipio de San Marcos, en una comunidad que se llama Las Mesas, que como dice Carlos, son varias poblaciones las que ya tienen su grupo de autodefensa, llegaron por el fin de semana, llegaron unos turistas del DF a visitar a los familiares o a ver o a lo que tú quieras, y les dio miedo pararse ante el retén. Sí. Y les disparan y salen heridos. Entonces, por un lado se están evitando unos crímenes, pero por el otro se pueden propiciar. Diciendo que esto va a empeorar, si se ve que da resultado. Ahora hay una cuestión que no se ha analizado y de la que deberíamos de preocuparnos. Esa es zona eminentemente de guerrilla. ¿Y qué es lo que está pasando? La guerrilla está tratando de impedir que se introduzca la autoridad o que haya una autoridad en la zona, o a lo mejor es el narco. Puede ser que no sea ni guerrilla ni narco. Lo más probable es que no sea ni uno ni lo otro, pero hemos visto la actividad de los narcos, por ejemplo, cuando plantearon los bloqueos en Monterrey, en una forma muy espontánea, y luego nos enteramos que eran gente financiada por el narco que les pagaba X cantidad para bloquear las avenidas, ¿no? Entonces yo creo que el problema de Ayutla debe de verse, o las autoridades deberían de verlo con muchísimo cuidado y no dejar de lado cualquier posibilidad de lo que se esté propiciando ahí. Y las cifras de los muertos a causa de este conflicto por el narcotráfico sigue en aumento. En Veracruz emboscan y matan a 2 policías. En Nuevo Laredo encuentran 7 cuerpos, además de un menor herido por acontecimientos delictivos también allá en Tamaulipas. Y bueno, confirmamos lo de los 18 integrantes detenidos que al parecer forman parte de la familia michoacana. Así que las cifras siguen y tal pareciera que nada puede detener todo eso.